Actualmente existe un incremento del número de automóviles que circulan por las carreteras y calles en todos los lugares del mundo y por consecuencia también existe un aumento en el número de accidentes. Ante esta problemática, la industria automotriz integró elementos de protección y seguridad para los pasajeros. Uno de ellos es el airbag. Las bolsas de aire o airbags están diseñadas para poder absorber el golpe y el impacto de una colisión cuando ocurre un accidente o una parada muy brusca. Los airbags se llenan de un gas en cuestión de milisegundos. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado de qué están hechas estas bolsas y cómo es que funcionan? Bueno, a continuación daremos esa respuesta y muchas otras. Ok, nuestra hipótesis es, si no se usa y o desecha correctamente una bolsa de aire, puede causar más daño que salvar vidas. Los químicos dentro de una bolsa de aire pueden llegar a explotar, así que si se tiene un mal manejo puede causar más daño. Además, si no se reemplaza una bolsa de aire después de su uso, es inseguro. Por otro lado, el mal manejo de los compuestos, es decir, cantidades incorrectas de las sustancias necesarias, pueden llevar a un accidente en el momento de la reacción. Y el objetivo del video es analizar el correcto funcionamiento y la importancia de las bolsas de aire en los impactos. Con correcto funcionamiento nos referimos a la importancia del cinturón de seguridad en el uso de una bolsa de aire, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Además, buscar la mejor forma para desechar los químicos que se utilizan dentro de una bolsa de aire de manera segura y el uso de las cantidades correctas de las sustancias al realizar una bolsa de aire. Muy bien, ahora continuando con respuesta al problema formulado, tenemos que la bolsa de aire es algo que es sumamente dependiente de buen manejo químico. Una falta o un exceso de sus componentes provocará una alteración que impacte en la eficiencia de su funcionamiento. Debemos considerar también los residuos que este proceso químico deja, los cuales son dañinos para el medio ambiente y pueden ser perjudiciales para la salud humana. La bolsa de aire es algo de suma importancia, ya que esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en cualquier lugar donde se use un vehículo automotriz. Entonces, se ha encontrado que si diseñamos un buen sistema de bolsas de aire de una manera eficiente, este va a tener un gran impacto en la prevención y el salvamiento de las vidas. Podemos observar, a través del análisis estequiométrico de las reacciones químicas balanceadas, se determina que al conocer la cantidad precisa de compuestos químicos que deben de contener las bolsas, se puede aprovechar de mejor manera su uso en los automóviles. Esto se debe a que al poseer una cantidad necesaria a través de los cálculos estequiométricos para la combustión y la dismutación, se utiliza una cantidad de material precisa para que se efectúe completamente la reacción sin remanentes, o en el caso contrario, en una reacción que desemboque en algo descontrolado. Posteriormente, se puede desechar la bolsa de aire después de su funcionamiento al conocer la cantidad de material que contiene la bolsa. Hola, mi nombre es Emiliano y yo voy a contestar la pregunta de cuál es el funcionamiento de las bolsas de aire desde el punto de vista químico. Primero debemos saber que en la bolsa de aire tenemos una sustancia llamada ácido de sodio, que consta de ácido de sodio y nitrato de potasio, que estos al reaccionar generan el nitrógeno en forma de gas, que es el encargado de inflar la bolsa de aire en caso de una colisión. La bolsa de aire está construida en un material de nylon con pequeños orificios, que es por donde este gas nitrógeno se va a disipar una vez que el choque se haya dado, y esto es con la finalidad de que, en caso de ser posible, los ocupantes del vehículo se puedan mover o bajar del mismo para comprobar que estén bien y demás cosas. En cuanto a la reacción química, es importante decir que es espontánea, pues se lleva a cabo en milésimas de segundo, que son las que gracias a ellas pueden salvar las vidas gracias a que se infle el airbag. Bueno, ahora daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo en una bolsa de aire para poder producir el gas que se requiere para poder inflarla? La principal reacción envuelta en los airbags es la descomposición de las pastillas de ácido de sodio, las cuales son un compuesto blanco formado por iones de nitrógeno y de sodio. En temperatura estándar es estable, sin embargo, al llegar por encima de los 275 grados, tiene su descomposición térmica, la cual sigue la siguiente reacción, la cual balanceada queda de la siguiente forma. El nitrógeno producido por la descomposición es capaz de inflar y llenar la estructura elástica. Debemos resaltar
que el sodio es un componente bastante tóxico y muy nocivo para el ser humano, aparte de ser muy reactivo y potencialmente explosivo, por lo tanto otra reacción es llevada a cabo y poder neutralizarlo. Tiene este compuesto llamado nitrato de potasio, que reacciona con el sodio para poder producir la siguiente reacción, la cual balanceada queda de la siguiente forma, formando así óxido de sodio y óxido de potasio, los cuales también pueden llegar a ser peligrosos para el ser humano. Por lo tanto, el airbag tiene una última sustancia, la cual es el dióxido de silicio, el cual reacciona con el óxido de potasio y el sodio para producir un silicato doble de potasio y sodio, el cual es inofensivo para la salud. Y sigue la siguiente reacción. Bueno, de esta reacción química podemos decir lo siguiente: todos los componentes se neutralizan, por lo tanto es una reacción segura para usarla en el airbag. También podemos decir lo siguiente: podemos decir que la descomposición del ácido de sodio es una reacción espontánea. ¿Pero qué significa esto? Una reacción espontánea es aquella en la que bajo condiciones de temperatura, presión y concentración, una vez iniciada la reacción, transcurre por sí misma sin necesidad de un aporte externo de energía y seguirá de esta forma hasta que se agote. Un ejemplo claro es lo que ocurre dentro del airbag. Como antes dicho, una chispa inicia la descomposición de la ácido de sodio y esta transcurre de manera instantánea hasta que se consume todo el compuesto y así llenando el airbag. Al hacer el cálculo de la cantidad de ácido de sodio necesaria para inflar una bolsa de aire alrededor de 70 litros a presión de una atmósfera y temperatura de 298 kelvins, se debe de tener presente la reacción general de la descomposición térmica del ácido de sodio. A través del cálculo del número de moles por la fórmula del gas ideal obtenemos la cantidad de número de moles de dinitrógeno. Con esta cantidad de moles se puede hacer una proporción directa con la cantidad de moles presentes en la reacción química con la cantidad de moles obtenida de dinitrógeno. Por lo tanto, de esta forma se puede hallar la cantidad de moles de sodio y del ácido de sodio, y con el despeje de la masa de la fórmula para el cálculo del número de moles obtenemos la cantidad que debe de contener la bolsa de ambos compuestos. Aunque no sea parte de la reacción, se puede hacer la relación del ácido de sodio con alguno de los productos resultantes que vayan a reaccionar posteriormente, como lo es la dismutación del sodio. Entonces se hace la proporción directa entre el ácido de sodio y el sodio con la cantidad de moles del compuesto que se quiere hallar en la parte de los reactivos y productos. Se sustituye en la fórmula despejada de la cantidad de moles y se obtienen las masas de los compuestos que conformarán el volumen de la bolsa. Después, se utiliza el dato del reactivo que hace la reacción química, en este caso el nitrato de potasio, y se vuelve a hacer la relación entre el reactivo de la siguiente reacción, siendo el óxido de potasio, y se vuelve a seguir el mismo procedimiento del cálculo de la masa por medio de los moles de los compuestos. Soy Carlos Octavio y voy a responder esta pregunta. ¿Qué precauciones hay que tener con los reactivos utilizados y los productos generados en las reacciones que se llevan a cabo en las bolsas de aire? Podemos abarcar esta pregunta por diferentes partes, comenzando con el elemento principal, que es la ácido de sodio. Tiene la característica importante de que este puede fungir como un explosivo en caso de que tenga contacto con diversos metales. Estos pueden ser el cobre, el plomo, la plata, el mercurio y el disulfuro de carbono, o también incluso con diversos ácidos, lo cual provoca que se convierta en un hidrógeno tóxico. Este también puede explotar en caso de que tenga contacto con una temperatura elevada. Una problemática adicional a esto es que puede absorberse por vía digestiva o por inhalación. Si es por inhalación, puede provocar irritación del tracto respiratorio. En caso de la digestión, también puede afectar lo que es el sistema cardiovascular, a veces afecta al sistema nervioso central. Puede provocar una sintomatología similar de una crisis asmática o exacerbar una en caso de que tenga una predisposición a esta. Una precaución que debemos tener, ya abordando este tema, es que debemos evitar que tenga contacto con diversos ácidos o metales pesados, esto para que no llegue a poder reaccionar. También tenemos que tener en cuenta de que si se libera en el medio ambiente, este elemento es muy tóxico para diversos organismos, especialmente los acuáticos. Continuando con otro elemento de suma importancia, tenemos el nitrato de potasio. Hay que tener en cuenta que este reactivo es utilizado para la creación de diversos explosivos, se utiliza como fertilizante, se utiliza en el movimiento de pirotécnicos y hasta inclusive puede utilizarse en el combustible de cohetes. Aunque no es en sí un explosivo,
puede acelerar el fuego si tiene contacto con este. Y si llegan a tener contacto, va a liberar diversos gases tóxicos, llamados óxidos de nitrógeno, y además tiene la característica de que puede encender la madera, el papel o el aceite. Va a presentar diversas sintomatologías. Infusión aguda puede provocar irritación de los ojos, afecta la mucosa, afecta lo que es la piel. Lo más importante es que al momento de inhalarse, puede afectar lo que es el transporte de oxígeno, provocando una hipooxigenación sistémica, con todas las complicaciones que esto tenga, ya sea una cianosis o inclusive un shock. En caso de que tengan que sean unos efectos crónicos, tienen la posibilidad de que este elemento provoque afectación en lo que es en el sistema renal, provocando anemia a largo plazo. También se sospecha de que tiene un posible efecto teratogénico. En caso de que tengamos contacto con este tipo de elemento, la precaución que podemos tomar es evitar el contacto directo. Podemos ventilar lo que es la zona contaminada, usar un equipo apropiado de ropa protectora y lavarse con abundante agua para quitarse el exceso de este elemento. Mientras tanto, el dióxido de silicio que se le agrega a estos elementos no tiene en sí una reacción química importante. Es inclusive utilizado como un agente antiaglomerante. Tiene la característica de que no es inflamable. Mi nombre es Karen y voy a responder la pregunta de qué manera las reacciones químicas que se generan en las bolsas de aire pueden salvar vidas. Las bolsas de aire que se inflan por la reacción química de ácido de sodio con nitrato de potasio para producir un gas nitrógeno, una fuerte explosión de nitrógeno es lo que hace que se hinchen desde su depósito a una velocidad de más de 300 km por hora. Un segundo después, el gas se disipa rápidamente a través de unos pequeños hoyos atrás de la bolsa para que el pasajero se pueda mover. Las bolsas de aire están diseñadas para que un impacto se puede amortiguar la cabeza y el cuello. Esas bolsas evitan que los pasajeros se golpeen con el tablero o el volante en caso del conductor. Además, reducen los efectos secundarios de las sacudidas de la cabeza y de las cervicales en un choque. Un correcto uso del cinturón de seguridad y de las bolsas de aire han hecho que entre 1987 y 2017 se salvaran más de 50.457 vidas. Pero entonces, ¿cuál sería la manera correcta de disponer de los residuos de las bolsas de aire de los autos que dejan de funcionar para evitar que este tipo de sustancias contaminen el medio ambiente? Bueno, como sabemos, las bolsas de aire se activan por una reacción de químicos que estén en su interior. En este caso es ácido de sodio con nitrato de potasio para generar un gas nitrógeno, que es el que logra inflar la bolsa. Pero lo que también no sabemos es que estas bolsas tienen una fecha de caducidad. Entonces cuando caducan, pues se tienen que desechar y estos químicos también se desechan. Entonces, para darle un buen manejo a este desecho de residuos peligrosos, hay dos alternativas, que es el reciclaje y el confinamiento. Y en el reciclaje, pues es una alternativa más productiva en el que los químicos pasan por un proceso específico para convertirse en residuos peligrosos, pero materia prima para volver a ser utilizados dentro de otro proceso productivo diferente. Y el confinamiento es cuando los residuos los desintoxican, se separan y se concentran en componentes peligrosos en volúmenes reducidos para finalmente estabilizarlos para evitar una generación de lixiviados. Y bueno, para concluir puedo decir que fue un proyecto sumamente interesante. Creo que el conocer el funcionamiento de las airbags es algo muy importante, puesto que son son artículos u objetos que nos pueden salvar la vida en caso de una colisión. Y saber cómo están formadas y saber cómo es el proceso por el cual nos pueden salvar es algo increíble de conocer. Y nada, me voy con un gran sabor de boca de haber estado con el equipo que me tocó y muy agradecido con todos ellos. Hablando como alguien que quiere estudiar ingeniería en biomedicina, considero que este tema es muy interesante y tiene una gran infinidad de usos. Las reacciones químicas están presentes en cada ámbito de nuestras vidas y poco a poco sabemos cómo aprovecharlas, siendo este el caso de los airbags. El estudio de una reacción química bien desarrollada como esta salvó vidas, por lo que considero que es un tema con un gran campo de estudio en el cual podemos sacar mucho provecho. Se pueden aprender muchas cosas sobre este tema. Como bioingeniero, puedo observar desde una perspectiva de la seguridad y sus aplicaciones en la seguridad laboral. También se puede comprender mejor sobre el manejo y uso de ciertos químicos que son indispensables para el funcionamiento de diversos artefactos que ayudan a la vida diaria de las personas y a salvaguardar su salud. Desde el punto de vista de alguien que aspira a ser un ingeniero mecatrónico,
Considero que es importante tener presente todos los elementos que conforman un vehículo, en específico los sistemas de seguridad que debe de tener. Esto te lleva a considerar los procesos que han mejorado al paso del tiempo y cómo es que estos se han vuelto más complejos para que su funcionamiento sea más eficiente, económico y seguro, como tener presente la cantidad de litros necesaria para la bolsa de aire, el sensor que transmite la señal al filamento en milésimas de segundos, los compuestos indicados para llenado de la bolsa, entre otros. Soy estudiante de Ingeniería Biomédica de primer semestre. Puedo decir que las bolsas de aire son un magnífico invento de las ingenierías, ya que han logrado salvar muchísimas vidas en poco tiempo, y han innovado poniendo bolsas de aire externas a los costados o arriba del auto. Y pues considero que la importancia de la química en aplicaciones de la vida cotidiana es súper importante porque muchas veces no nos damos cuenta que la química está en todos lados. En tan solo una simple acción de prender un cerillo, en el caso de las airbags, hay química y creo que es súper importante conocerla y saber las reacciones de ella.